Paz y bien, Fray Anselmo. Paz y bien, bienvenidas y bienvenidos a todas Gracias. y a todos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Esta experiencia. Hay un par de personas invitadas ahí, ¿verdad? Que no son prácticamente de la escuela, pero sí estamos en esta sintonía en otros momentos de formación, en otros espacios, Está para ¿verdad? así. Paz y Entonces, bien, paz y bien paz y, desde Honduras. paz y bien desde Honduras, de Santa Rosa, muy bien, paz y bien, nuestras hermanas. Ya estamos grabando, les pedimos que muteen sus micrófonos, ¿verdad? Para escuchar un poco más claro lo que en esta tarde queremos compartir. Bien, vamos a hacer un momento de silencio, tratando de interiorizar, tratando de descubrir qué es lo que quiere Dios a partir de la santidad. De eso se va a tratar el tema de hoy, de eso vamos a hablar. Es un tema hermoso, un tema bello, un tema tan importante, porque nos lleva a una experiencia real y es ser santas, ser santos. Que el Señor nos dé esa fortaleza, que nuestra Madre María Santísima también que nos acoge como una madre, que nos da también esa capacidad y esa fortaleza de decir, podemos caminar con Jesús, podemos ser santas y santos hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a hablar de las características de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Voy a presentarla de esta manera. Entonces tenemos este documento que de seguro, yo estoy muy seguro que alguna de ustedes ya lo leyeron, ya lo discernieron, ya lo reflexionaron. Es un documento, no es tan grande, pequeño, pero muy importante. Entonces, con este documento que se titula Llamado a la Santidad en el Mundo de Hoy. Vean qué interesante el título, Llamados a la Santidad en el Mundo de Hoy. Hoy, cuando de lo que menos hablamos es de santidad, entonces estamos llamados nuevamente a recuperar esa fuerza de la santidad o esa gracia de la santidad en nuestro día a día o en nuestro mundo. Y aquí vienen los detalles ya que podemos ir descubriendo a partir de esta exhortación apostólica. ¿Cómo se estructura el documento que nos regala el Papa? Bueno, se va a estructurar en 5 capítulos y 177 numerales. Este documento fue publicado en el año 2018. O sea, no es tan antiguo, no es tan viejito, ¿verdad? Es un documento actual. Hay algo interesante en los documentos del magisterio que tienen una vigencia y esa vigencia pues es válida en cualquier momento de nuestra vida cuando queremos profundizar aún más en nuestro compromiso de fe, cuando queremos profundizar en aquellos aspectos que quizás nos llaman la atención y decimos, buscamos un documento del magisterio de la iglesia y comenzamos a leerlo o a compartirlo en algún grupo de vida, en alguna pastoral, movimiento, etcétera. Y cuando hacemos eso, entonces estamos dándole vigencia al documento, no solo por la reflexión y la lectura, sino porque también nos obliga a interiorizar, ¿verdad? Y algo de eso nos llama la atención, algo de eso, pues como cristianas, como cristianos decimos, pues, esto me toca, ¿verdad? Esto es para mí,
no es para los demás. Yo lo comparto a los demás ciertamente, pero el primer receptor soy yo. La primera persona que lo recibe soy yo. Y luego yo lo transmito a los demás. Y busco una metodología para transmitirlo, una modalidad para transmitirlo. Digo, yo lo voy a transmitir de esta manera, lo voy a transmitir de la otra manera. Vamos buscando una forma de transmitir eso, ¿verdad? Y también a quién se lo vamos a transmitir. La intencionalidad está a quién se lo voy a transmitir y cómo se lo voy a transmitir. Por eso, en este espacio de la escuela que estamos transmitiendo a ustedes, no solamente la estructura del documento o lo que significa el documento, sino ver qué de esto también vamos a vivir o cómo vamos a vivir. O cómo estoy ya viviendo, no es como solamente vamos a vivir, sino también cómo estoy viviendo yo la santidad. Esa es la gran pregunta también que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estoy viviendo la santidad en mi vida? Como cristiana, como cristiano y específicamente como franciscana, como franciscano. ¿Cómo estamos viviendo esa santidad? Bien, volviendo al tema que nos ocupa, pues ya decíamos que está estructurado en 5 capítulos. ¿Y cómo se van a distribuir estos capítulos? Bueno, hay un índice con 2 numerales introductorios. El primer capítulo es el llamado a la santidad. Así se titula el primer capítulo. El segundo capítulo nos habla de 2 enemigos sutiles de santidad. El tercer capítulo nos va a hablar a la luz del maestro, que es toda la experiencia de la bienaventuranza. Luego ya vamos a ir profundizando en cada uno de estos capítulos y con otros detalles que tienen un enfoque teológico que nos ayudan entonces a vivir esta santidad. Signos de santidad en el mundo de hoy y combate espiritual, vigilancia y discernimiento. A grandes rasgos, entonces, esos son los títulos en los que se estructura este documento de exhortación apostólica del Papa Francisco. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, que ya nos dice mucho a nosotros. Se titula El árbol de la santidad franciscana. Véanlo bien, siéntanlo bien y preguntémonos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significará? A ver, alguien que nos quiera compartir viendo esta imagen, ¿qué significa todo esto? Yo no logro ver, así es que abran su micrófono y entonces pues participan, porque no las logro ver para decir quién va a participar. Ahí ya estoy viendo. ¿Quién quiere compartirnos algo de eso que está percibiendo ahí? No tengan miedo. Bueno, este espacio formativo es para eso, ¿verdad? Para que nos soltemos un poco, para que vayamos compartiendo. Fray Anselmo. Sí, Aronet. Me reconoce la voz. Claro. Gusto saludarlo. Fíjese que a mí lo que se me viene a la mente, sobre todo tomando en consideración, creo que es el evangelio de ahora o de ayer, los frutos de la espiritualidad franciscana, que están fundamentados allí. Me aparece la cruz y me imagino que es Francisco el que está a la par. Todo lo que la espiritualidad franciscana nos ha dado a través de las distintas personas, santos, porque todos tienen su aureola de la espiritualidad. Eso es lo que
a mí se me viene en este momento. Muy bien, Aronet, muchas gracias, ¿verdad? Bueno, tiene mucha razón en lo que usted ha dicho. ¿Quién más? Hay varios detalles ahí, por supuesto. A mí me hace reflexionar toda la riqueza que tenemos a nivel pues, de familia franciscana, como otras congregaciones, otras órdenes lo tendrán, pero nosotros que nos acercamos a la espiritualidad franciscana, esa riqueza de ver tantos hermanos y hermanas nuestras que han luchado por el reino de Dios y hoy tienen, pues nos vemos aquí, pero habrá muchos también que no los vemos, pero sabemos que están ahí, gloriosos. Y también pues un árbol, y al pie del árbol vemos una comunidad, esa comunidad franciscana. Me llama la atención también la cruz que está cerca del árbol, que es la pasión. Bueno, es como meditar en un gran amor de Francisco como es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y pues el paisaje en sí, también me llama la atención que me imagino que cada uno de estos elementos tendrá una explicación, como todo lo que se hace, por ejemplo, estos arbolitos más chiquitos, esta capillita que está aquí a mano derecha. Todo eso me hace qué bonito saber el contenido. Bueno, aquí también hay algunos enfermos, una camita con un enfermo. Todo esto tendrá su significado, viéndolo así como explicado y todo para que nos lleve a crecer espiritualmente. Gracias. Así es. Muchas gracias. Usted ha dicho muchas cosas también porque somos una familia, ¿verdad? Esto es importante. Somos una familia y hablamos de familia franciscana. Y la espiritualidad, pues y la santidad es todavía mucho más abarcante, ¿verdad? Nosotros aquí lo sentimos como familia, pero la espiritualidad trasciende esas fronteras de familia. Se vuelve una universalidad para todo hombre, para toda mujer. Entonces hay como un aprendizaje de Francisco y de Clara en todo hombre y en toda mujer a nivel mundial, ¿verdad? Entonces no es solamente la familia, pero aquí se nos presenta ese carácter de familia, ese carácter de fraternidad, sororidad que existe y que está tejido por la santidad. Y eso es bonito, cómo se va tejiendo todo esto a través de la santidad. Hay una mano levantada. Buenas tardes a todos. También compartir que la imagen de que hay frailes en la tierra orando en los cielos, como que los santos franciscanos de la comunidad santa es una guía, es como que los que estamos acá, podemos asociar a ellos y podemos pedir intercesión es como que ellos ya están, pues estamos acá, limitar esa buena forma, limitar ese carácter, limitar esa forma de ser, con esperanza de defender y poder llegar a ser que me llama la atención. Y pues tengo mucho que tanto practicar, tuvieron un testimonio que dejaron muchas cosas importantes para el mundo que nosotros darle continuidad. Muchas gracias, Maggie. Casi no te escuchamos, no sé, yo no se está lloviendo fuerte, espero que no sea mi problema de mi sonido aquí, pero bueno, lo poco que logré comprender es todo lo que se engloba de las personas que están ahí, de los que oran, de los que asisten a los enfermos, de los que contemplan, ¿verdad? De los que viven esta experiencia. ¿Hay otra mano levantada? Fray, estaba pensando yo al ver las imágenes que qué tan importante es podemos decir, para nosotros como familia franciscana, la fraternidad para alcanzar, como decir,
la salvación en nuestro caso, porque desde el primer momento que conocemos la espiritualidad, sabemos que la fraternidad es uno de los elementos más importantes en la espiritualidad nuestra. Y veía yo en las imágenes que cada uno estamos llamados a una misión diferente. Como vemos ahí, unos quizá a anunciar el reino de Dios así con las palabras, otros cuidando a los enfermos, otros en diversas actividades, pero que todos luchamos por el mismo fin. Y meditaba yo que al final todos vamos por el camino de la cruz que Jesús nos ha enseñado y todos vamos llegando al mismo lugar que es como ahí está figurado un árbol donde de verdad las raíces están cimentadas en Jesús, que desde el principio San Francisco como podemos decir, advirtió que no es a él quien seguimos, sino a Jesús y que al final nosotros luchamos por llegar a él, pues. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguien más, una última persona más? También podemos ver que hay un proceso ahí en la capillita donde está. Yo veo ahí, no sé si es Francisco, ¿no? En la capilla. Sí. Entonces hay un proceso, la santidad no es una cosa que surge así de la noche a la mañana, es todo un proceso. Y para mí el hecho de estar, digamos así, hay capilla, hay una comunidad en la vida cristiana, la comunidad es importante. Para Francisco lo resaltó bien desde el mismo don de la fraternidad, ¿no? Digamos, y el hecho de estar así, por ejemplo, todo aquel paisaje ahí de fondo de los árboles también me hace ver que la santidad está tanto dentro como fuera de los muros. Así es. Entonces, ella ahí uniéndolo a lo que ya las hermanas han compartido. Sí, interesante eso, que la santidad se alcanza también dentro de la iglesia. Francisco, que reconstruye la iglesia, no se le dice sé santo Francisco, no, sino que se le invita a reconstruir la iglesia, y en esa tarea de reconstruir la iglesia, Francisco va descubriendo esas mediaciones que para alcanzar la santidad, para ser santo, ¿verdad? Para buscar hacer la voluntad de Dios. Y es como ya señalaba Gaby, todo un proceso, un proceso que nos ayuda a comprender y a ver nuestra debilidad, a ver nuestra realidad, nuestra fragilidad, y a partir de ahí decir, sí, sí se puede, claro que se puede. Con la gracia del Señor, sí podemos. Bien, vamos a avanzar un poco más. Y bueno, viene la gran pregunta. Entonces, ¿en qué consiste la santidad? Ya con esa imagen y lo que hemos reflexionado, pues ya podríamos decir en qué consiste en sí la santidad. El Papa Francisco, pues, a través de este documento, nos va a ir como motivando, animando a vivir esa experiencia de la santidad. Pero siempre es importante preguntarse en qué consiste realmente la santidad. En palabras del Papa, ¿verdad? No hemos sido creados para una vida mediocre, dice él, aguada, licuada. Hemos sido creados para la santidad en el día a día de nuestra existencia. Todos, todas, estamos llamados a ser santos, santas. Por tanto, no es privilegio de unos cuantos. Todos podemos vivir en santidad. Y ya aquí hay varios elementos interesantes que nos pueden cuestionar. Primero es cómo está mi vida, cómo estoy viviendo mi vida, ¿verdad? Porque a veces vivo en esa mediocridad, porque a veces vivo como aguado, sin deseo de hacer algo más, de vivir algo más, de retarme. ¿Por qué vivo así esa vida licuada entre varias cositas, echándole una cosa, echándole otra cosa a mi vida? ¿Verdad? Si hemos sido creados para la santidad, y ahí está el detalle, somos creados para la santidad, porque somos imagen y semejanza de Dios.
Pero esto se va a ver en el día a día de nuestra existencia. Se va a ver a diario, en cada momento. Y luego ese llamado que viene de Dios a través de su palabra, ese llamado que lo vamos descubriendo. Y vamos a ver otros detalles. Entonces vamos a tratar de profundizar tanto en el contenido, ¿verdad?, como en las consecuencias que en este documento se van a poner de manifiesto. El objetivo de este valioso documento es renovar el llamado a la santidad que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Eso es lo que pretende el Papa. Eso es lo que pretende la Iglesia. Renovar ese llamado. Y el llamado está, el llamado se nos ha hecho, pero con el correr del tiempo y con todo lo que muchas veces estamos haciendo, se nos olvida que estamos llamadas a la santidad. Estamos llamados a la santidad. Que esa es la meta. Se nos olvida la meta y a veces nos quedamos trabados en las mediaciones. A veces las mediaciones como que nos quitan esa meta, ¿verdad? Y tantas cosas buenas que hacemos, ciertamente. Pero a veces perdemos el hilo conductor de la santidad. La Iglesia nos va a ofrecer entonces estas líneas para la recta comprensión de la santidad de los cristianos, es decir, de todos los bautizados. Y aquí hay un detalle interesante. Entonces, todo bautizado ya tiene en sí una gran tarea, ser santa, ser santo. Por eso, cuando buscamos los padrinos, los buscamos con esas características de decir, me va a ayudar a esta finalidad de ser santo. Él va a hacer esa mediación para lograr que mi hija sea santa, para lograr que mi hijo sea santo. Pero a veces por condicionamientos sociales perdemos ese hilo, ¿verdad? Y entonces pasan y suceden cuestiones bien complicadas en la parroquia, ¿verdad? Sobre todo con el sacramento del bautismo. Gente que busca personas que no están en gracia, gente que busca personas solamente porque tienen mucho dinero o personas porque están ahorita de alcaldes, tienen un puesto social, entonces es alguien importante socialmente o ante la sociedad y por eso yo quiero que él sea el padrino de estos mis niños, ¿verdad? Y como él va a ser el padrino, pues él va a pagar la fiesta y va a ser una buena fiesta y nos interesamos más por la fiesta que vamos a armar, el gran pachangón y todo lo que viene. Pero lo fundamental del sacramento del bautismo, que es ese llamado a la santidad, pues se nos olvida, ¿verdad? O no queremos asumir las charlas prebautismales, por ejemplo, y entonces no queremos y vamos directo porque tenemos cuello con el padre, ¿verdad? Tenemos cuello con el fraile y el fraile me lo va a venir a bautizar. Y ya, yo le pido a algún fraile de otro país que es mi amigo y le digo, yo venía a bautizarme a mi muchacho, ¿verdad? Venía a bautizar mi hijo. Yo te doy el pasaje, te pago todo lo demás. Y bueno, y hay frailes que entran en esa jugada, ¿verdad? Y lo hacen y llegan y pues no interesa, realmente no interesa el proceso, ¿verdad? Es decir, las charlas, si recibió charlas o no recibió. Lo importante, como decía alguien, es que recibe el bautismo, sea bautizado, se salve esa criatura. Y no es así la experiencia, ¿verdad? No es así. Por eso la Iglesia presenta esos requisitos, o mejor dicho, presenta la Iglesia esas maneras o esos modos para lograr que ese proceso se asimile bien y que el sacramento realmente lo vivamos como ese llamado a la santidad. También la santidad va a favorecer la vida más humana en todas sus facetas, es decir, nos va a hacer más humanos, porque a veces en la vida nos deshumanizamos, a veces en la vida
hacemos cosas que no están en su correcto ser, ¿verdad? No están en esa línea, sino que más bien van por otro lado. En el documento, el Papa Francisco usa un lenguaje sencillo, comprensible, y va a poner muchas anécdotas y también referencia a los santos. Esto es importante, no olvidar la memoria de los santos ya canonizados por la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, estas referencias van a estar allí en el documento, y cuando leemos ese documento es bien hermoso porque vamos encontrando estas referencias que son importantes y son fundamentales también para nuestro caminar de fe y nuestro caminar en santidad. Volviendo a la experiencia de Francisco y de Clara de Asís, el evangelio es la llave de santidad, una llave común de santidad. Por eso la santidad va a ser vivir en unión con Cristo. Vean esto que es importante, eso es la santidad, ¿verdad? Vivir en unión con Cristo. Nuestra misión entonces de santificación es inseparable de la construcción del reino de Dios, del seguimiento de las huellas de Cristo pobre y crucificado. Esa es la misión de santificación. Y así la comprendió Francisco y Clara. El Papa nos va a invitar a partir de este documento a vivir la contemplación. En un mundo que constantemente nos está bombardeando con el ruido, con esa bulla ensordecedora, con las ofertas de todo tipo, con ese consumismo hedonista, el cristiano tiene que buscar momentos de silencio, de soledad, apartarnos para la intimidad con Dios y descubrir cuál es su voluntad. ¿Qué quiere Él que yo haga en esta vida? Entonces, parafraseando esto, en esta realidad tan compleja, en estas situaciones que nosotros vivimos, necesitamos hacer un alto, necesitamos retirarnos, salir de ese bullicio, salir de todo eso que a veces no nos deja estar con Dios o no nos deja comunicarnos con Dios. Todo eso que me sirve de obstáculo, o que mejor dicho es obstáculo para la comunicación con Dios, pues no me hace vivir realmente esa dinámica de contemplación. Necesitamos recuperar esa contemplación orante, necesitamos recuperar esa dinámica, porque va a ser la que nos va a dar fuerza para luego vivir en esa gracia de Dios y para luego vivir en el servicio a los más necesitados. Ya lo vamos a ver más adelante, pero eso, ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestro fundamento, ¿verdad? En esa intimidad con Dios. Y este el hecho también de que voy descubriendo cuál es su voluntad, no mi voluntad, sino la voluntad de Dios, lo que Él quiere que yo haga en esta vida o lo que Él quiere que yo haga de mi vida. Entonces, el Papa nos dice, nace la idea de una santidad de lo cotidiano. Cumplir la voluntad de Dios con amor, con pureza y con buena gana, con buenos deseos. A pesar de todas las preocupaciones, porque no está diciendo el Papa que con eso nos quitamos esas preocupaciones de encima, que con eso nos quitamos las dificultades que cada uno vive en sí. Se podrá sentir esa fuerza transformadora del espíritu. Es a partir entonces de todo eso que podemos sentir esa fuerza transformadora del espíritu. La santidad, le llama el Papa, de la puerta de al lado, de los que viven al lado mío, de los que viven a la par mía. Antes, la santidad estaba en el ideal de las grandes hazañas individuales. La santidad no está ligada entonces
o mejor dicho, particularmente a determinados actos extraordinarios, esas hazañas del pasado, esas penitencias rigurosas, esa vida ascética, la vigilia, etcétera. No quiere decir que no son importantes, sí, hay momentos en que la iglesia también nos pide y nos presenta eso, ¿verdad? Para seguir madurando en nuestra vida de santidad. O conocimiento conocimiento intelectual, perdón, o de conocimiento intelectual. Estos peligros son latentes en la iglesia. Más bien en lo común, la sencillez de una vida cristiana comprometida en el amor al prójimo. Primer aspecto interesante, ese amor al prójimo, amor a la naturaleza, a esa ecología integral, en la vivencia de los sacramentos, en el acompañamiento espiritual, en la alegría de vivir en la comunión eclesial y otros medios de santificación. Recalco esta vivencia de los sacramentos, el acompañamiento espiritual que es necesario, no solamente el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación y el acompañamiento espiritual son dos aspectos importantes que nos ayudan en este caminar de santidad, de vida en santidad. Entonces, necesitamos de un acompañamiento espiritual y es necesario tenerlo. Y también esa alegría de la comunión eclesial. Cuando yo vivo mi fe en un grupo, cuando vivo en un movimiento, esa fe. Entonces, estoy logrando vivir esa santidad. El Papa va a poner como ejemplo la carta a San Antonio, en donde Francisco de Asís le va a permitir enseñar teología, pero con la condición de que no apague el espíritu de oración y devoción. El cristiano, la cristiana está invitado a formarse teológicamente, pero a la vez esos estudios, esa formación, no son para saber más que los demás, para vanagloriarse de todo el bagaje de conocimientos en diversas materias. Lo importante es la comunicación profunda y constante con Dios, esa oración constante con Dios, la contemplación orante para discernir los caminos que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo importante, más que tener un sinnúmero de conocimientos, ¿sí? Y a eso es lo que Francisco le pide a Antonio. Cuidadito, apagar el espíritu de oración y devoción de los frailes. Que la teología nos sirva para acercarnos más a Dios y también acercarnos más a los que sufren, a los pobres. Entonces, la santidad eclesialmente vivida, es decir, desde ese compromiso bautismal, en donde la teología arrodillada, así se le llamó en un tiempo a la teología arrodillada, de rodilla, desde la humildad para encontrarme con Dios, no desde el escritorio, no desde los libros, ¿sí? Sino desde la oración. Eso se llama teología arrodillada, de rodilla. Eso va a contribuir, por supuesto, al crecimiento de la santidad. San Anselmo va a afirmar: yo te buscaré deseándote y te amaré encontrándote. Miren qué hermoso. Yo te buscaré deseándote y te amaré encontrándote. La meditación entonces de las Santas Escrituras en clave para un propio crecimiento y conocimiento de la misericordia de Dios. La tarea del santo o de la santa es mostrar que el amor es más fuerte que la maldad del mundo. Este mundo con tanta maldad, con tanto dolor y sufrimiento, pues cuando vivimos en el amor,
manifestamos que el amor es mucho más fuerte. Y no es que el amor haga tanto ruido, ¿verdad? Como la maldad, pero allí el amor va creciendo poco a poco. Por eso el Papa va a señalar que el amor es lo más importante en la vida de un santo. Lo que caracteriza la vida de un santo, de una santa, es el amor. Lo que caracteriza la vida de Francisco es el amor a los leprosos, ¿sí? Lo que caracteriza la vida de Clara es el amor a los leprosos y a Cristo. Entonces, conjugan eso, ¿sí? Van a vincular ese amor a Cristo y también ese amor a los leprosos. Por eso mismo Jesús nos deja dos rostros, el del Padre y el rostro visible del prójimo. La persona santa busca amar a Dios con ternura, con bondad, con gratitud y gratuidad. Y trata al prójimo, especialmente a los más necesitados, con ese mismo amor. Ese es el detalle entonces del amor. La riqueza que hay en nosotros es que podemos amar, ¿no? Y de hecho lo hacemos, ¿no? Tenemos ese amor, ¿no? Y manifestamos ese amor especial, particular a los pobres. Pero claro, esto es cuando ya hacemos un proceso, porque no, en el amor muchas veces nos volvemos egoístas, es un amor erótico, es un amor eros, ¿verdad? Pero luego damos paso de ese amor erótico a un amor de ágape, agápico, ¿sí? Damos ese giro, ¿verdad? Y este giro es a partir de esa experiencia, entonces, de santidad, de ese amor erótico a un amor agápico. Por esa razón, el Papa explica la bienaventuranza. Y qué bueno sería, ¿verdad?, profundizar en este tiempo que celebramos el mes de la Biblia, tomar contacto y a la vez apropiarnos de esos criterios de santidad. Profundizar en esta experiencia de las bienaventuranzas. Ojalá lo hagamos. Yo les invito y también lo hagamos desde este documento, ¿verdad? Desde esta exhortación apostólica. Lo podemos bajar porque ahora pues lo encontramos en internet. No es necesario que me digan, fíjate que no tengo el documento. Pues si no lo tiene, búsquelo y bájelo de internet, ¿no? Ahora es fácil, relativamente fácil eso. Antes sí costaba que uno tuviera los libros ahí a mano, que confrontara, porque era difícil tener un documento, pero ahora el internet nos ha facilitado muchísimo, ¿no? Y nos ha facilitado eso, que podemos tener esos materiales y esos documentos a mano. Nuevamente, el Papa va a insistir en el peligro de las ideologías que mutilan el corazón del Evangelio. Imagínense eso, de las ideologías que mutilan el corazón del Evangelio. Y ojo, porque muchas de esas ideologías también son políticas, económicas, y todo eso va a mutilar el corazón del Evangelio. El darnos efectivamente y afectivamente a los demás. Esto va a afectar también las prácticas de las obras de caridad y de misericordia. También hay mucha gente que vive sospechando del compromiso social de los cristianos. Mucha gente que entre comillas se llama cristiana, cristiano, va a estar siempre con esa sospecha, tildándolo de paternalista, de asistencialista, de comunista, de populista. Esta gente en realidad descuida las obras de misericordia y se olvidan de que las acciones que más agradan a Dios son las obras de misericordia con el prójimo. Y hay experiencias, me imagino que ustedes ya han vivido experiencias con estas personas, ¿verdad? Porque siempre aparecen y a veces lamentablemente las tenemos en la misma iglesia, ¿verdad? Son personas que no están bien formadas, por supuesto, y no están en ese camino de santidad. Y por eso muchas veces les molesta que la iglesia actúe, haga obras de caridad.
Una vez me decía un señor, bueno, yo no sé por qué la iglesia se pone a hacer proyectos si después no tiene cómo cubrir, porque los pobres van en más aumento y les dan una comida, quieren ya 2 comidas, y si le dan 2 comidas, quieren 3 comidas, me decía el señor, y yo escuchándolo. Y el señor comenzó a hablar muchísimas cosas. Y yo solamente lo escuchaba. Me daba ganas de decirle sus cositas. Digo, yo le voy a decir a este maestro su par de cositas. Pero después, no, creo que es más prudente callarme, ¿verdad? Gastar saliva de por gusto. Porque hay ese peligro, pues, ¿verdad? De personas que están en otra onda, andan en otra onda. O personas que se quieren aprovechar también de esos espacios de caridad o de esos espacios donde la iglesia ejerce sus obras de misericordia. ¿Y cuánta gente hay que se aprovecha de eso? También es peligroso, las dos cosas se pueden dar. Hay mucha gente que se aprovecha de eso, ¿verdad? Y quiere sacar partido o quiere sacar ganancia de eso, ¿no? Entonces lo hace para sacar ganancia. No lo hace porque tiene un corazón compasivo, misericordioso. No, es porque está sacando ganancia de eso. Está viviendo de eso prácticamente. El documento nos señala algo importante que decía Santa Teresa de Calcuta. Y dice ella, y tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas, pero Él baja y nos usa a usted y a mí para hacer su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, de nosotras mismas, no nos quedará tiempo para los demás. Bueno, acabamos de celebrar, ¿verdad?, un aniversario más de la canonización de la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta. Y qué interesante eso, porque nos dice que partimos de nuestra realidad, ¿verdad? No hay que ser santo, no es que ya no voy a pecar y uy, esas cosas, no, sino partimos de eso. Pero lo importante es no quedarnos ocupados en nosotras mismas, en nosotros mismos, no quedarnos dándole vuelta a la vida en lo que nos pasa, en lo que sufrimos y eso. No, hay gente que sufre más, ¿verdad? Por eso esa imagen tan bonita de la Madre Teresa ahí con un niño que está ayudando. Porque ese es el sentido de la vida, ayudar al que sufre, a otro que vive condiciones, pero muy difíciles en la vida. No sé qué piensan ustedes. Si quiere, dejo un espacio para ver hasta aquí de lo que he dicho, que es lo que les ha llamado la atención. Me imagino que ya también han leído la exhortación, entonces ya con esto, pues tienen ya bastante que compartir. Ajá, ¿quién nos quiere decir algo? A mí en lo personal me llamaba la atención ahí lo del objetivo, ¿no? Una de, digamos, de las cosas que dice ahí de renovar, invita el Papa con esta exhortación, invita a renovar el llamado a la santidad que Dios nos hace a todas las personas. Entonces yo me preguntaba así, ¿por qué hay necesidad de renovar? A veces hemos relativizado mucho, ¿no?, nuestra vida de fe, por un lado. Por otro lado, también yo veo, digamos, cuando hablamos de santidad, lo mencionabas ahí incluso muy bien así, digamos, que no se refiere a estas cosas así extraordinarias y todo esto, ¿no? Entonces, porque también hay que hacer una lectura ahí en estos acontecimientos pasados. Pero veíamos, digamos, ahí que él dice, ¿verdad?, sino en la vida común. Entonces, porque a mucha gente no le llama la atención ser santa.
Yo digo, cuando uno ve las imágenes en las iglesias de los santos con la cara de aflicción y de dolor, pues de verdad, ¿quién le va a llamar la atención ser santa? Yo creo que por lo menos a mí no me llamaría la atención ser santa, sino. Entonces, primero, como qué comprensión tenemos de santidad, y de ahí viéndolo desde esta perspectiva que lo presenta el Papa Francisco, que me parece muy bonita, porque yo pienso que para desear la santidad, antes de ver a los santos, tenemos que ver a Jesús, que sería como el modelo, ¿no? El modelo por excelencia para nosotras como cristianas y cristianos. Entonces me parece que para no perder de vista qué es la santidad, ¿no? Y precisamente por eso, porque se ha quedado más una imagen de santidad, de vida penitente, sacrificada, sufrir, tal. Entonces, hoy esto no llama la atención, porque inclusive se mira como una desvalorización de la propia persona, ¿no? Entonces, por eso digo, pero también cuidar porque se cae en el relativismo, entonces ahora todo se puede, pues. Entonces, como que bonito esto, ¿no? Digamos, el esfuerzo del Papa es para renovar, o sea, la importancia de renovar ese llamado que todas las personas bautizadas dentro de la iglesia y las que no están, pues será de otra forma, pero nosotras como cristianas y cristianos, pues Él nos llama para que no volvamos a desear esto. ¿Por qué? Porque la santidad se alcanza a través, digamos, de un estilo de vida que vamos buscando, y como fundamento, que ya lo decías ahí, que para Clara y Francisco era, ¿no? El Evangelio. Entonces, por eso veo que es importante como volver a hacer este llamado. Decíamos, porque la santidad no es otra cosa que vivir la vida con pasión cada día, con convicción y desde el amor, que ya lo mencionabas también, un amor ágape, no es un amor egoísta, porque esto ya no sería amor para mí, el amor es uno solo, o es un amor desde Dios o ya no es. Entonces, eso es lo que yo voy viendo, digamos, desde lo que voy acompañando acá también, de lo que has ido compartiendo. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Hay otras hermanas, creo, de Honduras. A ver qué nos dice. Fray Anselmo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues más que la santidad, pues hoy por hoy es como esa capacidad de recibir ese amor que Dios nos da, el hecho de aceptarlo, pero también de compartirlo. Ahí, en eso es que yo puedo creer que es la santidad hoy por hoy, la capacidad de poderlo compartir con quienes más lo necesitan, o tal vez no quienes más lo necesitan, sino compartirlo con todos, con todas, ¿verdad? Para poder llevar la palabra, el amor de Dios y el apoyo para quienes más están vulnerados. Muy bien, muchas gracias. Muy bueno el aporte. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué les parece? ¿Qué experiencia? ¿Qué vivencias hay? Porque de repente, o qué dificultades también, ¿verdad? Para comprender este aspecto de la santidad, porque a veces uno dice, ay Dios, con eso de mis pecados y eso de todo, santo Dios, ya estuvo que me voy a la olla más grande, así, me va a chicharronar en la olla, pero de las más grandes, porque yo, ¿verdad? O cuando vemos en la iglesia, por ejemplo, si todas y todos somos llamados a la santidad, pero vemos ahí gente que en la iglesia corre a los demás, ¿verdad? Por sus actitudes, que a veces no tienen nada de santidad. Son actitudes, pero totalmente, úfale, que no son, pero ni de un cristiano o cristiano. Y entonces vamos a la parroquia o vamos al grupo a pelear, ¿verdad? Lo que no peleamos en la casa, en el grupo lo vamos a reventar, ¿verdad? Y corremos, escandalizamos a otros, ¿verdad? Escandalizamos a las personas. Hay gente que dice, no, Fray, yo voy a misa y la misa, mi casa, tranquilo. ¿Para qué meterme a líos con esos grupos peleoneros? Gente envidiosa, individualista, gente que de verdad no quiere que los demás crezcan, solo son ellos y ellos.
¿O para qué voy ahí si solo son pistos, solo es dinero, todo? Mire, es una cosa increíble. Solo buscan eso, ¿sí? Solo buscan eso y hagamos y pasamos en actividad y actividad y no se sabe para dónde se va el dinero, no se sabe para dónde va a parar el pisto, ¿verdad? Porque tenemos esta actividad que hay que hacer. Hay esta otra actividad que hay que hacer y para todo es pisto, ¿verdad? Entonces para todo es dinero, para todo es plata, ¿verdad? Y hay que hacer todo eso. Vaya, y adelante. Gracias. Me llama la atención la parte de entrar en Dios. Disculpa, Maggie, fíjate que no se te escucha bien. ¿O escuchan bien las demás, los demás? No, no se logra No. escuchar. No se logra escuchar. Sí, no tienes micrófono ahí. ¿Y ahora? Ahora sí, te escuché bien. Era esto. Ah, bueno, la tecnología. Bueno, la tecnología. Decía que me llamó mucho de lo que se ha presentado, la parte de entrar en intimidad con Dios. Porque de cierta forma, cuando pasa eso, realmente uno sale de esa intimidad diferente, o sea, irrumpe Dios, parte el pasado con el presente y pues el futuro se encamina de una mejor forma. Y eso me llama la atención mucho porque en el mundo, así como menciona el libro, que en la cotidianidad vivimos un montón de situaciones. Una de ellas es las malas noticias. También mensajes negativos o mensajes de desaliento, porque pues somos humanos y lo más común es decir o dejarse vencer o decir no se puede más o no hay que seguir, no hay que cambiar. Entonces a veces eso obstaculiza el caminar para llegar a la santidad. Las malas noticias o como se le llama, lo contrario de ser positivo, negativo, pero también las personas que solo andan también. Pesimistas. ¿Cómo? Pesimistas. Pesimistas, exacto. Las personas pesimistas no ven esperanza, no ven luz. Y estamos llenos de personas así. Vamos a la vuelta de la esquina, encontramos a alguien que no siempre es pesimista y tiene un pensamiento que no proyecta, no genera esperanza. Entonces yo creo que es lo que dice el Papa, es muy cierto. Ciertamente en la intimidad con Dios podemos nosotros otra vez reconciliarnos y poder seguir del camino, pero también la parte que dice que la cotidianidad también nos hace alejarnos de ese encuentro, por lo tanto es necesario seguir en esa intimidad. Gracias, ahora sí se escuchó bien, perfectamente. Bueno, y en esto tenés razón, también entramos en el juego de los medios de comunicación, ¿verdad? En los medios de comunicación que nos están bombardeando, personas que nos siguen solo para ver dónde estás, con quién estás, para criticarte sin límite alguno. Te dicen una cosa y uno se queda así, yo no tengo confianza, pues, ni en broma tan siquiera, pues si uno dice, pero ni en broma. Y no respetan, pues, ¿verdad? No respetan tener gente que está allí, pero está con esa espina, con ese, como ya señalabas, ese pesimismo, que de repente te fuiste a dar un paseíto y te publican ahí, hasta en lo que vas a morir, y entonces no se queda Diosito lindo, o sea, en qué mundo estamos, ¿verdad? O en qué realidad estamos, una situación de mucho egoísmo, ¿verdad? En lo que no vemos claro el asunto. Pues bien, avanzamos. Creo que no hay mano levantada, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poquito para que logremos terminar. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, ahí vamos a hablar también de ese combate permanente contra la mentalidad mundana. Ya decíamos alguna cosita con nuestros amigos de Facebook o las amistades
que a veces tenemos que mandan solo tonteras, ¿verdad? O sea, unas cosas, pero que no edifican, ¿verdad? Entonces te mandan unas cuestiones ahí que te quedas, chica, ¿verdad? Y luego ese combate con tu propia fragilidad e inclinación hacia el egoísmo, hacia la avaricia, el odio, la tristeza, la envidia y otro tipo de vicios, dice, que dañan mi cuerpo y mi alma. Porque hay muchas cosas de estas que nos están dañando, ¿verdad? Y no solamente nos dañan, nos limitan en ese proceso de santidad. Y no podemos ver eso, ¿verdad? En nuestra propia vida. Y si no lo vemos en nuestra propia vida, tampoco lo vamos a ver en el de los demás. Y más bien vamos a decir, ah, no, si es que esta persona es santulona o este es bien santulombo. Tenemos esa frase, ¿verdad? Para hablar despectivamente del otro. Tan santulona, tan santulón que, ¿verdad? Para decir, bueno, no me parece y no estoy de acuerdo. Entonces estamos en este camino de lucha, dice el Papa, y de combate. El Papa así lo sitúa como un camino de lucha y de combate para alcanzar la madurez espiritual ante los embates del mal y del mismo maligno también. Es no enterrar, dice el Papa, los talentos. Es evitar esa ceguera cómoda y autosuficiente. Es decir, de esos cristianos, y esto lo pongo yo, no lo dice el Papa, ¿verdad? Es decir, de esos cristianas calientabanca, ¿verdad? De misas por compromiso y deber, que ya no desean los anhelos de santidad y que más bien criticamos y servimos de piedra de tropiezo a los demás. Y vuelvo a insistir en esa familia, en ese sentido de familia, en ese sentido eclesial de comunidad. Esto es hermoso entonces, porque estamos llamados a ser santas ahí en la comunidad, ahí donde me conocen, en mi familia, ahí donde me conocen como soy, ¿verdad? Y que de repente tengo mis momentos de inmadurez, que de repente tengo esos momentos así de egoísmo, ¿verdad? De odio, de tristeza, momentos en que uno dice la regué y pues estoy triste, no estoy alegre, ¿verdad? Porque he fallado, me he fallado a mí misma, me he fallado a mí mismo, ¿verdad? O vicios que muchas veces no podemos dejar, ¿verdad? Y que decimos, yo recuerdo que un señor me decía un día llorando, mire, Fray, dice, yo no puedo dejar ese vicio del cigarro, que viene es una necesidad, mi cuerpo hasta que tiembla, hasta que tiembla mi cuerpo porque yo necesito un cigarro y todo es fumándome el cigarro, ya estoy tranquilo, me relajo, me siento así, pero tengo problemas, dice, con mi esposa, porque mi esposa detesta eso. Y entonces él sentía que por un lado los problemas con su esposa era por esa cuestión y por otro lado porque eso su cuerpo se lo estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, pero hay métodos y hay mecanismos para superar eso, para superar otros vicios como el alcoholismo, están los alcohólicos anónimos, ¿verdad? O sea, hay medios para lograrlo, pero a veces no buscamos nosotros, o lo que ya decía anteriormente, el acompañamiento espiritual, ¿verdad? O los espacios de autoconocimiento que son importantes, entrar a esos espacios de autoconocimiento. Bueno, finalmente este camino de santidad es abierto y va a quedar pendiente revisar otros aspectos. Otro tema importante es la santidad y martirio. En nuestras tierras nosotros tenemos muchos modelos de santidad y martirio. Hay cientos de líderes populares asesinados por vivir el evangelio, eran gente católica, ¿verdad? Por hacer suya la causa de los más pobres. Además, añadimos a esto las masacres, ¿verdad? Donde en su mayoría eran católicos y pobres. Eso es increíble, ¿verdad? Se señala así como católicos pobres. O sea, no eran católicos de la highlight. Personas con una fe sencilla pero comprometida, que tuvieron que hacerle frente a los desafíos sociales de su tiempo. Entonces tenemos ese modelo
¿verdad? De santidad y de martirio. No podemos desligarlo, ¿verdad? De todo este enfoque que nosotros hacemos. Vemos pues que esa persecución y violencia ejercida principalmente contra los cristianos católicos, que son considerados sin duda como modelos de santidad y martirio. Lo que define a la santidad cristiana es el amor, ya eso lo tenemos claro, ya lo decíamos, ¿verdad? Eso es lo que va a definir la santidad cristiana, el amor. Y lo que define el martirio cristiano es dar ese amor hasta el final, ¿sí? Vivir las consecuencias de ese amor, llegar hasta la meta, ¿verdad? Que es la cruz, ya lo miramos ahí en el árbol de la familia. Entonces, ser testigos del amor en Cristo crucificado. Entonces, eso es el detalle de todos estos compromisos y desafíos. Y aquí vemos pues esta osadía del evangelio, vemos el ejemplo de Monseñor Romero, asesinado no por odio a la fe cristiana, sino por odio a la justicia, querida por Dios y por Jesucristo. Este cambio, este enfoque es interesante, ¿verdad? Es un nuevo enfoque teológico sobre la santidad y el martirio. Y ahí vamos a descubrir entonces cómo Monseñor Romero y muchos otros que acompañan en esta experiencia, Monseñor Romero en El Salvador, Monseñor Gerardi en Guatemala, y así en otros pueblos, en otros lugares, otros líderes cristianos, otros pastores, otras mujeres y hombres que amaron fielmente a la iglesia, que amaron profundamente al pueblo, a la justicia, ya que el pueblo sufría tanta injusticia. Y por eso, Monseñor Romero, sobre todo, se va a oponer rotundamente a todas aquellas prácticas que atentaban contra la vida de los pueblos pobres y marginados. Entonces, aquí vamos descubriendo otros detalles de esta santidad y valorar estos aspectos. Por eso, como cristianas, como cristianos, como escuela, como familia franciscana, necesitamos recuperar el testimonio de santidad de aquellos pastores y laicas de nuestra iglesia que estuvieron dispuestos hasta llegar hasta el martirio. El martirio como don, pues como un regalo de Dios. Y como ese regalo de Dios, pues también nosotros debemos recuperar esa herencia, debemos de recuperar esas raíces, ¿verdad? Y esto es interesante. Aquí está Aronet, que ha trabajado con todos los libros de Fray Tomás en El Salvador. Quizás ustedes no la conocen, ¿verdad? Pero Aronet ha sido clave en el trabajo de la recuperación de la memoria martirial en El Salvador, ¿verdad? Y Aronet ha trabajado cada uno de esos libros y hay un trabajo muchísimo más grande, ¿verdad? Ahí pendiente todavía. Lamentablemente a veces decimos, pues, ¿verdad? Te quisiera hacer más, pero a veces hacen falta medios. Por eso en esta tarea de recuperar el testimonio tenemos que ponernos las pilas o tenemos que meterle más ganas a todo eso, porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil y cuesta. No sé si Aronet quisiera compartir un momentito, pues, parte de esa experiencia y parte de esa vivencia de santidad en esta dimensión del martirio. Gracias, Fray. Sí, escuchándolo todo, ya estaba tomando notas y después ya no pude porque realmente pensaba en toda esta experiencia de tantas personas de pueblo, realmente el pueblo que no tiene grandes recursos económicos y que vivió realmente la persecución por ser cristianos, católicos, y que no alardeaban de
de su fe, ni pretendían ellos en sí ganar fama ni nada, simple y sencillamente es común su testimonio en que están dispuestos a dar su vida por la defensa del evangelio. Realmente es impresionante. Sí, como dice Fray Anselmo, no hay tantos recursos, pero leer esos testimonios nos van señalando un camino. Todas estas personas humildes son luz que nos señalan por dónde tenemos que caminar precisamente para hacer eso, para dar testimonio del evangelio. Ellos no eran gente que tenía formación, grande formación. Algunos habían pasado por las escuelas, no me recuerdo cómo se llamaban en aquel entonces. En el Naranjo. Ajá, exacto, los que estaban allí en esa escuela, que iban y de allí salían con su Biblia a catequizar, a dar ejemplos. Llama mucho la atención su testimonio de vida, cómo ellos en lo cotidiano vivían el evangelio. Gente que desde su pobreza compartía materialmente lo que tenía, y si no tenían, además, daban su trabajo para que los demás pudieran también tener lo suficiente de producción, estoy hablando de los campesinos, de lo suficiente producción para la sobrevivencia de la comunidad. Es realmente un testimonio maravilloso de todos ellos, que nos cuestiona a los que vivimos, a los citadinos fundamentalmente, clase media, que somos muy apegados a los bienes. Esto me lo he ganado con el trabajo y cómo se lo voy a dar a los demás, es generalmente la expresión, ¿verdad? O muchas personas, como dice Fray Anselmo, que en la iglesia, en lugar de motivar, les motivan a los demás para participar en la evangelización, y no necesariamente desmotivan con grandes arengas, sino que lo hacen a través de su mal testimonio. Entonces, creo que yo conozco estos casos del Salvador gracias a que Fray Tomás me llamó para participar en el proyecto. Pero imagino que en Guatemala, en todas partes hay gente, incluso yo ahora en Nicaragua, pues sí, estamos viendo muchos cristianos cómo se arriesgan, ¿verdad? En estas circunstancias que les está tocando vivir, que al final de cuentas es parte de la santidad. Gracias, Fray Anselmo. Muy bien, gracias. Y bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Estas hermanas y estos hermanos que en medio de estas dictaduras políticas están viviendo también persecución y están respondiendo desde la palabra, ¿verdad? Están respondiendo a esa realidad concreta, así como se respondió en El Salvador, se respondió en Guatemala y en muchos países, ¿verdad? Digamos, la iglesia es eso, ¿verdad? Los cristianos del mundo entero, no solamente las cristianas y cristianos de El Salvador, es que es del mundo entero. Somos del mundo entero, ¿verdad? Y también es para el mundo entero, ¿verdad? La santidad es para el mundo entero, para la salvación del mundo entero. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Gracias, Aronet. Y interesantes esos documentos. No olvidemos la santidad de estos mártires, ¿verdad? Creo que yo me quedaría con eso. No olvidemos la santidad de estos mártires, celebrémoslo, meditemos esa vida, ¿verdad? Y tratemos de vivir en esa santidad. Muchos de ellos ya sabían que los iban a matar y no huyeron. Muchos de ellos se quedaron ahí, ¿verdad? Sirviendo, se quedaron sirviendo a la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia también tiene hoy una gran responsabilidad por ello, ¿verdad? Creo que en temas de justicia es justo, valga la redundancia, que la iglesia misma, como jerarquía, pues logre recuperar toda esa nube de mártires que han dado la vida por causa del reino,
por amor a los más necesitados, a sus hermanos. ¿Alguien más para finalizamos con este sol tan hermoso? Bueno, digo yo que es un sol, ¿verdad? Que estamos llamados a la santidad y a la misión permanente, es decir, queremos iluminar, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos, iluminar con esa santidad. No vamos a ser los santos y santas de esos nichos allí en la iglesia, pero sí seremos los santos y santas en la misión permanente, en ese trabajo. Hermanas novicias. A ver. Sí, muy buenas tardes, hermanos, pase bien. Bueno, quizás a mí me llamaba bastante la atención en la parte donde el Papa Francisco nos recalca bastante de la santidad y una santidad no fuera de lo cotidiano. Y el énfasis que hace bastante Madre Teresa de Calcuta al momento de decir, de desprenderse de uno mismo, creo que es la parte más difícil del ser humano de poder realizarlo, porque muchas veces nuestro ego personal nos lleva a alejarnos realmente de sentir de la realidad humana. Y el Papa Francisco aquí en este documento realmente nos enfoca en esa parte de vivir la santidad desde nuestro diario vivir, desde nuestro sentir y desde olvidarnos de nuestra propia persona. En esta parte también, en la parte donde tocaba la hermana orante, me llamaba también bastante la atención en esa parte, es decir, el paso del martirio, llegar a la santidad y quizás podía como ver en esta parte de decir, realmente tenemos grandes ejemplos y tenemos grandes ejemplos y lo tenemos bien claro, dar la vida desprendiéndose de ellos mismos. Entonces, en esta parte siento yo que la invitación a que nos hacen el documento es realmente vivir desde la experiencia, dejarnos llevar desde la experiencia, olvidarnos de nuestra propia persona y salir de lo cotidiano y vivir el hoy, el presente, porque podemos vivir la santidad de una manera muy sencilla, pero también que nos implica como quizás ese martirio, podríamos decirlo, lo podríamos aplicar a nuestra vida muriéndonos a nosotros mismos, a nuestro propio pensar, a nuestro propio ver. Quizás ese es mi aporte. Gracias, Brian. Muchas gracias, interesante, ¿verdad? Yo he invitado a un joven, Denis, que es aspirante de los frailes de aquí de Costa Rica. Bueno, él es nicaragüense, pero vive aquí en Costa Rica. Denis, a ver qué nos puedes contar. A ver si está conectado Denis. No, ya se fue. Hola, Fray. Ahí está Denis. Vaya, bueno, Denis, adelante. Adelante, Denis. Bueno, se nos durmió Denis, parece, ¿verdad? Bueno, entonces volvemos a invitarlas a leer el documento, bájenlo del internet, denle una leidita bonita, sabrosa, disfrútenlo. Hay elementos que yo no los toqué, ¿verdad? No los mencioné, porque realmente el Papa también retoma algunos aspectos de la historia, ¿verdad? De las herejías, y eso no lo toqué, ¿verdad? Para que ustedes lo ahonden, ¿verdad? Y en algún momento, pues, también preguntemos, en algún momento aclaremos dudas, en algún momento descubramos por qué esas herejías a través de la historia han persistido hasta nuestros días y cómo podemos caer en una de ellas también, creyéndonos santas, santos. También
hablaba el Papa de las ideologías, profundizar un poco más en este tema de las ideologías, ¿verdad? Que nos limitan en esta vida de santidad. Entonces, pues ese ha sido mi aporte y mi compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Estoy muy contento, ¿verdad? De estar en este espacio tan bonito de la escuela. Les seguimos invitando a compartir, ¿verdad? Estos espacios de la escuela. Aquí en Costa Rica estamos con otro espacio con los frailes, que es la Lección Divina los días martes a las 7 de la noche. Si alguno quiere apuntarse, ya hay algunas que han aparecido de ustedes, ¿verdad? Que les he hecho la invitación, porque de eso se trata, ¿verdad? También la santidad no es que yo me recluya solito, ¿verdad? Y vive en ese intimismo, sino al contrario, vivir ese don de la fraternidad, vivir ese don de la familia. Entonces, pues por ahí les voy a hacer llegar el link, o si no me lo piden a mi número, Fray, que yo quiero participar, quiero que oremos todos juntos, ¿verdad? Que hagamos la experiencia de una oración participativa, de una oración vivencial, ciertamente que virtual, pero vivencial. Muchísimas gracias, paz y bien. Gracias. Gracias. Paz y bien. Saludos. Y mándenos Pase el bien. link. Mándenos el link, Fray. Vaya, vamos a enviar el link, ¿verdad? Paz y bien. Bueno, paz y bien entonces, muchas gracias. Paz y Dios bien. Dios les Gracias. bendiga, muchas gracias. Feliz Muchas tarde. gracias. Feliz Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, paz y bien. Gracias. Gracias. Así bien, adiós. Gracias. Gracias.